La gran sala del Consejo de los Hilos vibraba con un murmullo de desprecio. En el centro, junto al trono de obsidiana de la reina Valeriana, se encontraba Arthur. Para los ojos de la galaxia, Arthur era una anomalía, un humano de piel suave, sin garras, sin armadura biológica y sin la capacidad de proyectar campos de energía. Valeriana, una guerrera de 3 metros de altura con escamas carmesíes, lo había elegido como esposo por una razón que nadie comprendía. Los generales de la corte lo llamaban el adorno de porcelana. Ese día, el embajador de la hegemonía Krell decidió cruzar la línea. Arthur bebía tranquilamente de una copa de cristal cuando el embajador, un ser de 4 brazos cargado de implantes cibernéticos, escupió a sus pies. El silencio fue absoluto. El embajador se rió, un sonido como metal chirriante, y exigió que la reina entregara sus fronteras o vería cómo su mascota humana era despedazada en la arena de combate. Arthur no se movió. No hubo miedo en sus ojos, solo una leve chispa de cansancio. Valeriana apretó los puños, su poder sísmico haciendo temblar las paredes, pero antes de que ella pudiera hablar, Arthur dejó su copa sobre la mesa de mármol. El sonido del cristal tocando la piedra resonó como un trueno en el vacío. Arthur levantó la vista, y por un breve segundo, la temperatura de la sala descendió 10 grados. La reina sintió un escalofrío que no provenía del aire acondicionado, sino de un instinto primario que le decía que el depredador en la sala no era el Krell, sino el hombre a su lado. Nadie sabía realmente de dónde venía Arthur. Valeriana lo había encontrado en un puesto avanzado en el borde del sector prohibido, un lugar donde ni siquiera los soles se atrevían a brillar con fuerza. Él estaba allí, sentado en una silla plegable, leyendo un libro físico mientras el resto de la estación ardía tras un ataque pirata. Lo que más le intrigó fue que los piratas estaban desaparecidos. No muertos, simplemente borrados de la existencia. Arthur le había pedido un aventón, y con el tiempo, esa curiosidad se transformó en un afecto extraño y luego en matrimonio. Pero en los 2 años de su unión, Arthur jamás había alzado la voz. Se dedicaba a la jardinería en los dominios reales y a estudiar textos antiguos. La corte lo despreciaba por su fragilidad humana. El general Kaelen, el brazo derecho de la reina, se acercó a Arthur tras el incidente con el embajador. Deberías haber muerto hoy, Siseo Kaelen. La reina no puede protegerte de la política galáctica para siempre. Eres una debilidad en su armadura. Arthur lo miró con una sonrisa triste. General, a veces la armadura es lo único que mantiene a los demás a salvo de lo que hay dentro. Kaelen no entendió la advertencia. Para él, los humanos eran una especie de nivel 3, apenas capaces de realizar viajes interestelares básicos. Lo que no sabían era que la Tierra no era el hogar original de Arthur. La presión política aumentó hasta volverse insoportable. Para evitar una guerra civil, Valeriana se vio obligada a aceptar un juicio por combate. El embajador Krell había invocado el derecho de sangre. Arthur debía luchar contra el campeón de la hegemonía, un bruto llamado Zargoth, una criatura diseñada genéticamente para matar tanques. En los aposentos privados, Valeriana estaba al borde de la desesperación. «Puedo detener esto, Arthur. Puedo declarar la ley marcial. No dejaré que te maten». Arthur se acercó a ella y puso una mano en su mejilla. Su piel se sentía extrañamente cálida, casi eléctrica. «Val, confía en mí. Has visto lo que quieres ver, pero el universo es mucho más ruidoso de lo que crees. Solo necesito que el estadio sea sellado. No quiero que nadie que no deba ver, vea». Ella lo miró a los ojos y, por primera vez, notó que sus pupilas no eran redondas, sino que parecían fractales de luz blanca profunda que se expandían y contraían. Ella sintió, aunque su corazón de guerrera temblaba de miedo por él. El día del combate, el estadio estaba lleno. Millones de seres de toda la galaxia sintonizaron la señal.
El humano contra el destructor de mundos. Las apuestas estaban 1.000.000 a 1 en contra de Arthur. Sargoth entró en la arena rugiendo, sus 4 hachas de plasma zumbando con una energía destructiva. Arthur entró caminando despacio, vestido con una túnica sencilla de lino blanco. No llevaba armas. La multitud estalló en burlas. ¿Dónde está tu espada, pequeño mono?, gritó el campeón Krell. Arthur se detuvo en el centro de la arena y cerró los ojos. No la necesito. Lo que voy a hacer ahora no es un combate, es una corrección. Sargoth cargó una masa de 3 toneladas de músculo y metal. Cuando estaba a solo unos metros, Arthur simplemente exhaló. Un pulso de energía invisible golpeó el suelo y el estadio entero se quedó en silencio absoluto. No fue un ruido, fue la eliminación del sonido. Sargoth se detuvo en seco, sus hachas de plasma se apagaron como si alguien hubiera cortado la realidad. Arthur abrió los ojos, pero ya no eran humanos. Eran 2 pozos de energía pura, blanca y cegadora. Primer sello, limitador de gravedad, desactivado, susurró Arthur. De repente, la gravedad en la arena aumentó 1000 veces, pero solo para Sargoth. El gigante cayó de rodillas, el suelo de diamante sintético crujiendo bajo su peso. La reina Valeriana se puso de pie, su boca abierta en shock. Ese no era el hombre con el que desayunaba todas las mañanas. Mientras Sargoth luchaba por respirar, Arthur comenzó a hablar, y su voz no salía de su boca, sino que resonaba directamente en las mentes de todos los presentes. Ustedes creen que la humanidad es joven. Creen que somos débiles porque nos escondemos en un rincón de la galaxia. Arthur dio un paso adelante, y cada paso dejaba una huella de luz incandescente en el suelo. Hace eones, mi estirpe gobernaba lo que ustedes llaman el vacío. Fuimos los arquitectos de las primeras estrellas y los carceleros de los horrores que viven entre las dimensiones. Nos retiramos para dejar que las razas jóvenes crecieran, nos pusimos limitaciones para no consumir la realidad con nuestra presencia. La reina sintió un nudo en la garganta. Recordó las leyendas de los primordiales, seres que podían mover galaxias con un pensamiento. Arthur no era un humano evolucionado, era algo mucho más antiguo que la humanidad misma, un guardián que había elegido una forma humilde para encontrar algo de paz. Pero la paz se había terminado. El embajador Krell, desde el palco, gritó por radio a sus francotiradores que dispararan. 10 rayos láser de alta potencia convergieron en la cabeza de Arthur. Los rayos impactaron, creando una explosión de calor que debería haber vaporizado a Arthur instantáneamente. Valeriana gritó de horror, pero cuando el humo se disipó, Arthur seguía allí. Los rayos láser estaban congelados en el aire, doblados alrededor de él como si el espacio-tiempo se hubiera vuelto líquido. Arthur movió un dedo, y los disparos regresaron a sus orígenes con una precisión matemática, inhabilitando a los francotiradores sin matarlos. No he venido a masacrar, dijo Arthur, mirando directamente a la cámara de transmisión galáctica. He venido a recordarles porque el silencio es una virtud. Sargoth, desesperado, activó un dispositivo de autodestrucción de antimateria en su pecho. Era un interruptor de hombre muerto diseñado para destruir todo el planeta si perdía. La alarma de evacuación del estadio empezó a aullar. El pánico se apoderó de los miles de espectadores. Pero Arthur simplemente caminó hacia el gigante colapsado y puso una mano sobre su armadura. El zumbido de la antimateria se detuvo. El dispositivo no solo se apagó, se transformó en una lluvia de pétalos de flores de cerezo que cayeron suavemente sobre la arena. La física misma había sido reescrita por su voluntad. Valeriana bajó a la arena, ignorando los protocolos de seguridad. Sus guardias intentaron detenerla, pero ella los apartó con una fuerza nacida del asombro. Se detuvo frente a Arthur. Él ya no se veía pequeño. Aunque su estatura física no había cambiado, proyectaba una sombra que parecía cubrir todo el sistema solar. Arthur, susurró ella,
con la voz temblorosa. ¿Quién eres realmente? Él la miró, y por un momento, la luz blanca se suavizó, dejando ver al hombre que ella amaba. Soy el que vigila el umbral, Val. Me casé contigo porque en todo este universo lleno de guerra y ambición, tu alma era la única que brillaba con una honestidad que no había visto en 10.000 años. Pero mi gente, nosotros no somos buenos vecinos cuando nos molestan. En ese momento, el cielo sobre el planeta se oscureció. No por nubes, sino por la llegada de naves. Pero no eran naves Krell. Eran estructuras geométricas de cristal y luz que aparecieron de la nada. La flota de los ancestros había llegado para reclamar a su rey. El embajador Krell intentó huir en su lanzadera privada, pero su nave quedó atrapada en un campo estático antes de despegar. Arthur se giró hacia el cielo y luego hacia los líderes de las grandes potencias galácticas que observaban por holograma. La hegemonía Krell ha intentado asesinar a un guardián. Por sus crímenes contra la paz y su arrogancia, su imperio será despojado de su tecnología de salto durante un siglo. Aprenderán a caminar antes de intentar volar de nuevo. Con un simple gesto de su mano, en toda la galaxia, cada motor de curvatura Krell se convirtió en hierro inerte. El caos fue inmediato, pero controlado. Arthur se volvió hacia Valeriana. Mi tiempo aquí bajo esta forma ha terminado. El equilibrio se ha roto porque he tenido que revelar mi naturaleza. La reina sintió que el corazón se le rompía. ¿Te vas?, preguntó ella, las lágrimas rodando por sus mejillas. He pasado 2 años siendo un consorte humano. Ahora el universo sabe que el esposo de la reina Silos es el fin de los mundos. Arthur no se fue de inmediato. En los días siguientes, el orden galáctico cambió por completo. Nadie se atrevía a atacar el territorio de Valeriana. Los piratas desaparecieron de las rutas comerciales y las guerras fronterizas se detuvieron por el puro terror de que el humano de la reina decidiera intervenir. Valeriana descubrió que Arthur podía estar en 2 lugares a la vez, mientras su esencia primordial reconstruía las leyes de la galaxia, su forma física seguía con ella en el jardín, cuidando las flores. No soy un dios, Val, le explicó una tarde mientras tomaban té. Solo soy un recordatorio de que la fuerza no siempre es ruidosa. Los humanos de la Tierra tienen un potencial que ni ellos mismos entienden. Yo solo soy el primero que despertó. Ella se dio cuenta de que su matrimonio no era una farsa, sino una alianza entre lo finito y lo infinito. Su poder ya no venía de su ejército, sino de la sabiduría que Arthur le compartía. La historia termina con un mensaje para toda la galaxia. Arthur finalmente decidió ascender por completo para evitar que su presencia distorsionara demasiado la realidad, pero antes de hacerlo, dejó un regalo. En el ADN de cada ser humano en la Tierra, desbloqueó una pequeña fracción de ese poder antiguo. No lo suficiente para ser dioses, pero sí para que nunca más fueran esclavizados o subestimados. La reina Valeriana ahora gobierna el imperio más próspero de la historia, no por el miedo, sino por la inspiración. En el centro de la capital hay una estatua. No es de un guerrero, sino de un hombre sencillo con una copa de cristal y una mirada tranquila. El título de la estatua dice: nunca confundas el silencio con la debilidad. Y cada vez que una nueva raza espacial intenta abusar de los más pequeños, recuerdan la historia de la reina que se casó con un humano, y como el universo entero tembló cuando él decidió, simplemente, dejar de ser ordinario. Arthur se fue, pero su sombra protege a la humanidad, esperando el día en que sus hermanos menores estén listos para unirse a él entre las estrellas.